Muy buenas noches, ¿cómo se encuentran? Bueno, muy bien, gracias por asistir. ¿Cómo le va, Fabio? Muy bien, por dicha. Me alegro, gusto verlo por este medio. Bueno, un saludo para todos y todas. Vamos a iniciar la clase del día de hoy. Eh, bueno, diciéndoles por aquellos los que no se han dado cuenta que pasamos el día de la entrega de la tarea número 2 que había que entregar el día de hoy para el día jueves hasta las 7 de la noche hora de Costa Rica. Por aquello de los que no han podido terminar, hubo varias solicitudes, entonces les estamos dando un poquito más de tiempo para que puedan trabajar el tema, sobre todo el procesamiento paralelo, que es el que parece que les ha dado un poquito de trabajo adicional. Bueno, muy bien, un gusto estar con ustedes. Les voy a compartir en este momento mi escritorio. Muy bien, entonces vamos a iniciar hoy eh, con un enfoque un poco diferente en el tema del Big Data, que es el uso del análisis de datos simbólicos para procesar grandes volúmenes de datos. Corriente que viene de Francia, como vamos a ver ahorita más adelante, y que ha tomado mucho auge en Estados Unidos, Europa, pero sobre todo en Japón y en China. Son muy utilizados estos temas. En un mes y medio va a haber una conferencia internacional sobre este tema y Big Data en Taipei, en Taiwán, por cierto, para trabajar el tema de Symbolic Data Analysis y sus aplicaciones al Big Data. Bueno, entonces vamos a iniciar explicando hoy un poquito qué son, cuál es la idea que hay detrás del análisis de datos simbólico y por qué esto permite procesar grandes volúmenes de datos. Y luego el día de hoy vamos a hacer las estadísticas básicas sobre este tipo de datos y el análisis en componentes principales. Y en la última clase del hoy en 8 días vamos a trabajar un poquito sobre regresión, sobre datos de tipo simbólico. Bueno, los objetos simbólicos, disculpen que hoy tenemos algunas filminas en inglés y otras en francés, pero ahí les voy a ir traduciendo, sobre todo porque esta corriente viene de Francia. Y como decía el profesor Didet, con quien tuve el honor de hacer mi tesis doctoral, los datos clásicos, que es lo que hemos trabajado hasta hoy, son muy simples para trabajar la complejidad de los datos que hoy en día tenemos que estudiar y sobre todo los volúmenes de datos que tenemos que estudiar. Entonces, él plantea la idea de que lo que se debe hacer es no trabajar con datos y transacciones planas, por decirlo de alguna manera, sino más bien trabajar con lo que se conoce como conceptos. La idea es trabajar sobre conceptos, unidades estadísticas de segundo orden, que ahorita les voy a explicar de qué se trata eso. Entonces, la extracción del conocimiento de grandes bases de datos es el objetivo de la minería de datos, y el análisis de datos simbólicos realmente transforma la minería de datos en una verdadera herramienta del Big Data, que es de lo que vamos a trabajar hoy en día. Un poco de historia del análisis de datos simbólicos. Y disculpen, aquí tenemos algunas filminas en francés. Dice, el análisis de datos aplicado a los conceptos fue introducido por el profesor Edwin Didet en el año 1987. Y en esos años se extendieron algunos métodos. Por ejemplo, el análisis en componentes principales fue adaptado para datos de tipo intervalo. Ahorita vamos a ver de qué se trata. En el año 1997, en la tesis doctoral de Lousal Chakria, en el año 2000 fue generalizado por este servidor para datos de tipo histograma. Ahorita vamos a ver de qué se trata eso. Y así sucesivamente, para datos de tipo simbólico ya tenemos, por ejemplo, árboles de decisión,
Hay trabajos en regresión desde hace bastante tiempo y la idea es que la minería de datos y la estadística en general se ha ido generalizando para este tipo de datos. Se han generalizado, por ejemplo, la clasificación jerárquica, lo que se conoce como la clasificación piramidal, y una serie de generalizaciones que, bueno, nos tomaría un curso de un semestre entero poder estudiar o más. Fabio, por cierto, que está por ahí, creo, llevó un curso de análisis de datos simbólico conmigo, ¿verdad? En la Universidad de Costa Rica, si mal no recuerdo. ¿Verdad? Sí, eso es un tema como para un semestre. Es muy interesante porque se pueden aplicar los mismos métodos, pero hablando de volúmenes, ¿verdad? Esa es exactamente la idea, sí. Poder aplicar los métodos, algunos de los métodos que hemos visto hasta ahora, pero a grandes volúmenes de datos, con la idea de primero sumarizar los datos para convertirlos en conceptos. Ahorita vamos a explicar de qué se trata esto. Bueno, ahí para que conozcan al profesor Didé, ahí está por ahí del año, mal no recuerdo, hace unos 10, 12 años que estábamos por allá en Italia, en Pisa, en una conferencia. Este es el profesor Didé, con quien tuve el honor de hacer mi tesis doctoral. Él es el padre del análisis de datos simbólico, declarado en el año 2008 el matemático aplicado más importante de Francia del siglo pasado, premio Simon Regnier y premio nacional de la Academia de Ciencias de París, etc. Un matemático sumamente destacado, a quien hemos tenido la suerte también de tener en múltiples ocasiones acá en Costa Rica. Bueno, les voy a explicar entonces de qué se trata la idea. Hasta hoy hemos trabajado con tablas de datos en las que en las casillas de lo que tenemos en el fin y al cabo son números. Números reales, números enteros o categorías, que al final y cuentas también se pueden representar por números enteros. Ese ha sido el tipo de datos que hemos trabajado hasta hoy. Variables cuantitativas y variables cualitativas, donde al final de cuentas todas toman un único valor. Okay, por ejemplo, para Ana el valor es 1,70 aquí en la altura, en el peso 65, digamos, en la materia matemática y sexo 1. Entonces esto es lo que se conoce como un individuo en una tabla de datos. Ana sería aquella persona que mide 1,70, pesa 69 kilos, estudia matemática y es de sexo femenino. Fíjense que esto se puede ir uniendo con un AND. Es aquella persona, por ejemplo, Fred, es aquella persona que mide 1,68 y pesa 67 kilos y estudia economía y es de sexo masculino. Fíjense que esto es una unión con un AND. Nunca se estudia con ese sentido, pero es aquella persona que cumple esas 4 características unidas por un AND, es decir, tiene que cumplir las 4, no es que cumple algunas y otras no. Si está esta fila es porque él cumple estas 4 características. Ahora van a ver por qué les hablo de eso. En el análisis de datos simbólico, la idea, como estamos viendo en esta matriz acá arriba, es que vamos a tener datos con variabilidad interna, un poquito mucho más generales, digamos. Por ejemplo, aquí vamos a tener datos de tipo intervalo, es decir, aquí vamos a decir que esta variable, sea lo que sea, varía entre 80 y 100, o sea que hay una variación. También van a haber distribuciones de probabilidad. El valor de una variable puede ser una distribución de probabilidad. Es decir, por ejemplo, aquí estoy diciendo que esta variable tiene una probabilidad de ser D de 0.4, una probabilidad de ser C de 0.3, una probabilidad de ser S de 0.2 y una probabilidad de ser N de 0.1. Esta otra variable aquí, por ejemplo, es un conjunto. Entonces decimos que en esta variable va a ser CL o BNP, una de las dos. Entonces un individuo, esta fila, se conoce ya no como individuo, sino una fila es un individuo, pero es lo que se conoce como un objeto de segundo orden, o un concepto. También se le conoce como objeto simbólico, pero se le conoce más como conceptos. Entonces este individuo X3 es aquel cuya primera variable varía entre 8 y 2, entre 8 y 10, cuya segunda variable toma esta distribución de probabilidad y cuya tercera variable toma este valor, este conjunto.
Entonces uno puede ver, un objeto simbólico es algo más complejo, o un concepto. Es una fila de la matriz, igual que antes, pero donde las entradas de este vector ya no necesariamente son números, sino son en general lo que conocemos en computación como objetos. Por eso la idea de objeto simbólico. Y sobre estos nuevos objetos, que ya no son estrictamente números, sino por ejemplo intervalos, histogramas, conjuntos, cosas más complicadas como grafos, etc. En general un objeto hay que aplicar matemática. De ahí que el análisis de datos simbólico casi es una nueva extensión del álgebra. Porque, por ejemplo, esta matriz que estamos viendo aquí, habría que aplicarle álgebra, sumas, restas, etc. Pero hay que generalizar para empezar el álgebra lineal, porque esta matriz es más compleja. Bueno, entonces lo que quiero que les quede de esta filmina es que las casillas de la tabla de datos ya no van a ser necesariamente números. Pueden ser números, pero pueden ser cosas más generales como intervalos, distribuciones, conjuntos, grafos dirigidos, incluso otra matriz. Pueden ser en general objetos. En esta parte del curso nos vamos a concentrar sobre todo cuando son intervalos, un poquitito cuando son histogramas. Pero en general, tratar el tema en general es bastante complejo. Ok, bueno, ¿de dónde salen? ¿Cómo y por qué? ¿De dónde se puede construir una tabla de este tipo? Por ejemplo, voy a ir una filmina acá más adelante y ahora me devuelvo a aquella. Creo que esta me queda mejor. Digamos que yo tengo una tabla de datos clásica en donde las filas aquí, digamos, tenemos individuos y estas son las variables. Aquí no tenemos nombre de fila, las filas son la 1, la 2 y así sucesivamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces tenemos, bueno, sí, digamos que el nombre de la fila es la escuela. Sí, sí, este es el individuo plano. Y tenemos como variable la ciudad, que puede ser París, Lyon, Toulouse, y estos son los nombres de las escuelas: Juré, Condorcet, Chevron, Saint-Hélène. El número de estudiantes, la clase de escuela, si es pública o privada, el nivel, si es 1, 2 o 3. Entonces estas son las variables. Esta sería una tabla clásica. ¿Ok? Con variables cualitativas, dos variables cualitativas y dos variables esta es cualitativa, tres variables cualitativas y una cuantitativa que sería esta. Bueno, entonces cuando yo voy a transformar esta tabla clásica en una tabla simbólica, que es esta que está abajo. Cuando yo transformo la tabla, lo primero que yo tengo que decir es el concepto a estudiar. Les voy a explicar esa idea con el siguiente ejemplo. Muchas veces las transacciones planas no interesan. Por ejemplo, en una encuesta, en un resultado, por ejemplo, de las elecciones que acaban de pasar acá en Costa Rica, a veces no interesa e incluso no se conoce por quién votó cada persona, ¿verdad? Por quién voté yo, por quién votó Fabio, no, porque está en Canadá, pero por quién votó cada uno de nosotros. Pero sí interesa, por ejemplo, saber cuál fue el comportamiento, por ejemplo, por provincia. Entonces el objeto de estudio no es la transacción plana, sino puede ser la provincia. Entonces uno puede tener cuál fue el comportamiento electoral de cada provincia, o podría ser por cantones, o podría ser por distritos electorales, o para los que no son de Costa Rica, por ejemplo, por estado o por distrito. Entonces uno está estudiando o haciendo minería de datos o estadística sobre un concepto, sobre un objeto que no es exactamente la transacción plana. Esto es lo que tenemos aquí. Digamos que aquí me interesa estudiar, no me interesa tanto estudiar por escuela por escuela, podrían ser demasiados, sino que a mí me interesa estudiar el comportamiento por ciudad, o por estado, en este caso en Francia. Entonces fíjense que yo escojo el concepto. El concepto en este caso sería la ciudad. Entonces, escojo la ciudad y la ciudad pasa a ser el individuo de segundo orden.
se le conoce como individuo de segundo orden, como objeto simbólico o como concepto. Entonces, yo aquí tenía 1, 2, 3, 4, 5, 6 filas y paso a tener 3. Y resumo las variables. Por ejemplo, entonces ahora yo tengo estas dos París. París tengo que resumirla en una sola fila aquí. Entonces yo decido el número de estudiantes, transformarlo en un intervalo. Entonces yo hago un barrido en las escuelas de París, que aquí son solo 2 para facilidad, y entonces van a variar el número de estudiantes entre 320 y 450. La educación, la clase de educación, estas dos, 100%, ven que esta decidí transformarla en una distribución de probabilidad. Toda variable cualitativa se transforma siempre en una distribución de probabilidad o en un conjunto. El nivel educativo, por ejemplo, 1 y 3, decidí transformarla en un conjunto. Entonces quedó como 1 y 3 la variación acá. Luego igual así para Lyon, para la ciudad de Lyon, el número de estudiantes varía entre 200 y 380, ¿verdad? Que es este. Las escuelas, una pública y una privada, entonces 50% públicas, 50% privadas, y el nivel varía entre 2 y 3. Entonces aquí me queda entre 2 y 3. En Toulouse, el número de estudiantes varía entre 290 y 210. La educación es mitad pública y mitad privada, y los niveles varían entre 1 y 2. Entonces esta tabla podría tener tal vez varios miles de escuelas, deben haber en Francia, bueno, varios cientos de miles quizás, y se va a transformar en una tabla que tiene nada más el número de ciudades o de estados que tiene Francia. Entonces estamos resumiendo una tabla, aquí no se aprecia, pero una tabla muy grande en una muchísimo más pequeña. Nada más que en esta tabla tenemos transacciones planas y en esta tenemos conceptos. Entonces, repasando en este ejemplo, lo primero que tengo que decidir es qué quiero como concepto. En este caso decidí que mi concepto que me importa es la ciudad, y entonces ese lo pasa a ser la primera columna. Luego las siguientes variables yo tengo que decidir cómo las transformo. Esta primera decidí transformarla en un intervalo. Esta segunda decidí transformarlo en una distribución de probabilidad, y esta tercera en una variable tipo conjunto. Bueno, esos son los conceptos. Aquí les voy a explicar más ejemplos. Voy para adelante y ahorita me devuelvo en el ejemplo de antes. Voy a brincarme 2 filminas y voy a hacerlo en este orden. Aquí tengo otra tabla clásica en donde tengo transacciones de una tarjeta de crédito. Entonces tengo las transacciones de John en febrero. Esto gastó en comida, esto gastó en social, esto en viajes, esto en gasolina, esto en ropa. Luego tengo late, no sé cómo se pronuncia, esto gastó en mayo, en junio. Entonces tengo cada persona, por ejemplo aquí, cada persona está sus gastos y aparece 12 veces, una vez en cada mes. Entonces esta es una tabla clásica, todas estas variables son continuas, numéricas. Esta variable es cualitativa y esta también es cualitativa, y este es el ID. Bueno, entonces yo puedo escoger como concepto, en este caso voy a escoger como concepto la unión de estas dos variables. Es decir, como cada individuo aparece, por ejemplo, John aparece 1, 2, 3, 4, 5, de hecho va a aparecer 12 veces, una vez por mes. No, puede ser, perdón, que aparezca muchas veces, porque puede ser que él tenga muchos datos para febrero. Puede ser que tenga muchos datos para marzo, muchos para abril. El punto es que voy a hacer un solo registro para John en febrero, un solo registro para John en enero, un solo registro para John en marzo, y así sucesivamente. Es decir, voy a transformar todas las transacciones de John por 12 transacciones, nada más. 12 conceptos, y así sucesivamente. A cada persona la voy a hacer una sola
fila por mes. Y voy a transformar estas variables en intervalos. Entonces voy a hacer un barrido y encuentro el mínimo y el máximo. El mínimo y el máximo, y así las transformo en intervalos. Entonces van a ver cómo me queda esta tabla. Esta tabla me queda así. Vean, este es el nuevo. Esto sería un objeto simbólico, un concepto. Estos son conceptos, unidades estadísticas de segundo orden. Entonces, John en enero gastó en comida entre 20.81 y 29.38. Por eso es un intervalo, ahí varió, mínimo y máximo. En gastos sociales de 9.74 a 18.86. En viajes de 19.33 hasta 200.5.23. Y así sucesivamente. Entonces, fíjense que esta tabla, ahora los datos son de tipo intervalos. Y estos serían mis conceptos, cada persona en cada mes. Entonces, lógicamente, esta tabla es bastante más pequeña que esta, ¿verdad? Porque aquí están todas las transacciones una por una. Aquí están una por mes. Entonces, esta tabla sería el número de personas multiplicado por 12. Puede ser muchísimo más pequeña. Y fíjense que esto es importante. En tarjetas de crédito generalmente no interesa tanto, por lo menos para efectos de detectar fraude y cosas, no interesa mucho a veces, o por lo menos para ver el perfil de una persona, no interesa mucho transacción por transacción, sino cuál fue su conducta en el mes. ¿Ok? Si tienen alguna pregunta, por favor me interrumpen. Voy a irme a este ejemplo, que es un poquito más complicado. Fíjense que aquí voy a resumir 3 tablas de una base de datos en una sola simbólica. Entonces digamos que aquí hay 3 tablas que están relacionadas. Esto es una base de datos relacional. Entonces yo decido que el concepto que quiero pasar a la tabla es el de proveedor. Ese es el concepto que vamos a estudiar. Entonces el proveedor, aquí hay una tabla de proveedor. La variable compañía me la traigo tal cual, y la variable horas trabajadas. Perdón, ahí la puse mal, aquí. Horas trabajadas. Bueno, entonces esta tabla la paso acá, pero el cliente, fíjense que aquí tengo el cliente, entonces el cliente me lo traigo de esta tabla. El cliente me lo traigo de aquí a aquí. Y lo transformo en un conjunto. ¿Cuáles son los clientes de P1? CL1 y CL3. ¿Cuáles son los clientes de P2? Solo CL2. ¿Cuáles son los clientes de P3? CL4 y CL5. Horas trabajadas viene de aquí directo y este viene de aquí directo. Ahora, ¿cuál es la ciudad que visita P1? La ciudad que visita P1 es París y Lannion. Mitad y mitad. ¿Cuáles son las ciudades de P2? Es Toulouse. Y de P3 es Clamart, es la ciudad. Ok, el peso la transforma en un intervalo. Entonces P1 varía de 12 a 25. P2 es 20-20, solo tiene un caso. Y P3 varía de 34 a 40. Entonces esta es mi tabla simbólica de objetos simbólicos o conceptos que resume toda una base de datos. Y fíjense que esta base de datos puede ser gigantesca, pero se resume una tabla, una matriz mucho más pequeña, donde tendrá el número de filas igual a la cantidad de proveedores que tenga la empresa. El concepto, yendo al primer ejemplo, yo lo podría escoger así, digamos, por ejemplo aquí, digamos que tengo aquí esta tabla con fornidor quiere decir proveedor, esto quiere decir librazón es como la entrega, el número de entrega, la compañía y la ciudad. Entonces yo decido que mi primer concepto es la entrega 1 y 2, mi segundo concepto va a ser la entrega 3 y 5,
Y mi tercer concepto, la 1, 3, 4 y 5. Ven que incluso tengo intersección, que es algo interesante. 1, 3, 4 y 5. Por alguna razón me interesa agrupar así los conceptos. Entonces, en la clase 1, el proveedor puede ser F1 o F2. Lo transformé en un conjunto. La compañía es Cenet, Matra o Matra. Y la ciudad es Toulouse o París. Entonces, aquí los conceptos fueron elegidos como a dedo haciendo combinaciones. No es lo más usual. Lo más usual que sucede es lo que sucedió aquí, en este segundo ejemplo que les di antes. Y es que yo escoja una o varias de las variables que tengo en la tabla original para con base en esas transformar, construir el concepto. Y las demás variables aplicarlas para transformarlas en variables de tipo intervalo o de tipo histograma o tipo conjunto o de cualquier otro tipo. Bueno, aquí tengo otro ejemplo. Y es un ejemplo sobre tarjetas también. Digamos que aquí tengo datos clásicos. Esta tabla es de datos clásicos. Y acá tengo millones de transacciones. Aquí está el causal de la transacción, la sucursal donde se dio la transacción. Estos son transacciones de un banco, más bien. El monto de la transacción y el número de tarjeta que se usó en esa transacción. Entonces, digamos que yo estoy decidiendo aquí que mi concepto, lo que a mí me interesa estudiar es la tarjeta de crédito. Entonces, por eso aquí pasa a ser la primera columna la tarjeta. Y voy a agrupar por número de tarjeta. Entonces, agrupo la tarjeta 1, la tarjeta 1000 que la tengo en azul, estas dos. Y el causal decido ponerlo como un histograma. Entonces tengo 36 y 39 con una probabilidad de 1/2. La sucursal también las pongo como un histograma. Curridabat tiene una probabilidad de 50% y Grecia 50%. El monto lo cambio por un intervalo. Se hace un barrido buscando el mínimo y el máximo. Entonces varía de 2.4 miles a 2.5 mil. Y el salario, resulta que esta variable podría venir de otra tabla, que eso también sucede. Yo puedo traer otras variables que estaban en otras tablas, como hice antes, y adjuntarlas a mi nueva tabla. Eso para enriquecer los análisis estadísticos. Así igual, construyo un concepto para la tarjeta verde, que sería la 1001, y un concepto para la que es acá como rosada, que es la 1002. Entonces esta transacción, esta tabla de acá, la primera, puede tener miles de transacciones. Miles y quizás millones, dependiendo del banco. Millones. Mientras que esta tiene una cantidad igual al número de tarjetas que tenga el banco. Un banco pequeño puede tener 80,000, 100,000 tarjetas. Un banco grande puede tener 9, 8 millones. Pero transforma una tabla demasiado grande. Realmente esta tabla, esto es Big Data generalmente. Esto es una tabla. Las tablas de transacciones de tarjetas de crédito y de transacciones en un banco crecen cumpliendo toda la sube que vimos la primera clase. Tienen velocidad, tienen variedad y tienen crecimientos exponenciales básicamente en cuanto a cantidad de transacciones. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta. Fabio, algo que quieras agregar ahí sobre los datos simbólicos, que a usted alguna vez le tocó trabajar bastante con este tema. Pues ahí el asunto nada más, lo importante va a ser el momento de hacer las sesiones simultáneas, realmente simbólicos, porque es un proceso bastante pesado, la cantidad de datos que usualmente uno maneja, ¿no? Entonces la estructura la forma que uno lo representa, pues es clave al momento de hacer los métodos. Pero bueno, hay que poner una parte con procesos, con la estructura donde uno va a poner los datos, los números va a ser importante para que los métodos tengan un buen rendimiento al punto de ejecutarlo. Sí, exacto, Fabio. Muy bien, sí. Sí, este proceso, tiene mucha razón Fabio, que alguna vez trabajó en esto, puede tomar tiempo, ¿verdad? Pero la ventaja es que ese proceso, Fabio lo sabe muy bien, cuando trabajamos en tarjetas de crédito, usando esta idea para encontrar fraude, el proceso de construcción de la tabla simbólica podría tomar varias horas, ¿verdad?
se tomaba incluso toda la noche, si mal no recuerdo, por allá en Bancolombia, ¿verdad? Que alguna vez fuimos a instalar estas cosas. Pero, sí, ¿verdad, Fabio? Eran varias, se tomaba toda la noche. Pero la ventaja es que una vez que uno tiene esta tabla es pequeña y manejable. Y resume estadísticamente a esta. O por lo menos la información que a uno le interesa. Fíjense que en el problema de tarjetas de crédito, por ejemplo, a nosotros nos interesaba la conducta del tarjetaviente para lograr determinar si le estaban haciendo un fraude o no. ¿Okay? Entonces lo lográbamos resumir de esta manera. Bueno, finalmente entonces en esto, ¿sí? Nada más ahí mencionar que, bueno, que igualmente eso se hace únicamente una vez, pues digo, cada mes o cada momento que uno va a hacer la parametrización del método, la actualización, y tampoco hay que hacerlo cada día o cada instante por toda la base de datos, ¿verdad? Exacto, sí, muy buena observación, Fabio. Claro, si uno tuviera que hacer esto cada vez que va a hacer un análisis no tendría sentido. Entonces tiene muy buena la observación de Fabio. Uno construye los conceptos periódicamente, una vez cada mes, por ejemplo, se hacían tarjetas. Incluso podría ser una vez cada año, cada 6 meses, dependiendo de lo que uno esté estudiando. Entonces esa es la ventaja. Y ya una vez construida la tabla de concepto, la tabla simbólica, esa es mucho más rápido de procesar. Esa nunca es muy grande. Esa es la idea. Bueno, entonces el proceso se resume aquí. Yo tengo una base de datos relacional. De ahí saco una tabla o varias tablas. Lo primero que yo tengo que decidir, y muy importante que antes les expliqué, es que voy a usar como concepto. Una vez que decido el concepto, ese pasa a ser la primera fila de la nueva tabla. Y luego debo decidir cómo voy a transformar las demás variables. Estas variables, ¿cómo las voy a transformar? Si las voy a transformar a variables de tipo intervalo, histograma, conjunto y muchas otras que hay. En este curso básicamente vamos a hacer nada más intervalos e histogramas. Ok, ese es el proceso. ¿Quiénes hacen eso? Vamos a ver que hay varios programas, que el DB2SO, el RDA y el BSOC, que les voy a mostrar acá más adelante. Bueno, la idea es esta. Entonces este es un dato real de hace muchos años. Esta es una tabla clásica que pesaba 15 gigabytes y el proceso simbólico la logró resumir a algo que mide 10.3 megas. Entonces esa es la idea, resumir el Big Data, los datos gigantes o masivos, a tablas manejables que mantengan la información que a mí me interesa analizar. ¿Okay? Que me sumarice de alguna manera la información que yo quiero analizar. Bueno, hay varios principios del análisis simbólico que se deben respetar o deberían respetarse. Aquí perdonen que está en francés. Este primer principio dice que el análisis de datos clásico o los métodos clásicos siempre deben ser un caso particular de los métodos simbólicos. Es decir, cuando hay un método para tablas simbólicas, si yo pusiera ahí datos clásicos, debería dar lo mismo que daba el método clásico. Y en los análisis simbólicos, la entrada de entrée symbolique dice y la sortie symbolique. Esto, la sortie quiere decir la salida. Entonces, la entrada deberían ser datos simbólicos, debería haber un procesamiento y la salida debería ser de nuevo simbólica. Esos son dos principios que se considera debe cumplir cualquier método de análisis de datos simbólico. Este es un gráfico original del profesor Didier de hace como unos 15 años, cuando yo era estudiante de él. Él lo resumía así, más bien. Yo tengo un proceso de análisis simbólico. La salida debería ser un dato de nuevo simbólico. Y a ese dato entonces deberíamos ser capaces de aplicarle nuevamente métodos simbólicos. Eso es lo que se llama la propagación del análisis simbólico. Bueno, para generar una tabla simbólica, Fabio recordará esta pantalla que estamos viendo ahí porque él es el autor de este programa, el BSOC, que se llama el Visual Symbolic Object Generator. Era un programa muy bonito, de hecho el mejor que yo he visto, que permitía generar las tablas simbólicas a partir de las tablas clásicas a puro clic, con un wizard. Entonces uno iba haciendo este wizard y era fácil hacer la generación de la tabla. Le pedía que escogiera el concepto, luego que escogiera las variables, luego que escogiera los tipos
y él la generaba. Y generaba unas vistas muy lindas que programó Fabio, las más bonitas que yo he visto también, en donde las tablas simbólicas, aquí por ejemplo vemos a Perú, representado aquí por un histograma, la liquidez aquí por un intervalo, y algunas variables, aquí está ese tipo intervalo, tipo histograma, tipo intervalo, tipo histograma, se veían muy bonitas así. ¿Recuerda, Fabio, de ese programa? Así es, lo recuerdo muy bien. Es muy interesante la creación de la generación de los archivos que generan en el fondo, de la creación de la matriz de datos simbólicos por medio de XML, que es una forma en que lo representamos. Sí, este programa lo programamos en otra compañía que yo tuve que se llama Predisoft. Desgraciadamente ya no lo podemos usar porque cuando yo vendí la compañía vendí los derechos. Entonces no lo podemos usar ya porque es código propietario. Con este trabajo que hicimos en compañía con Fabio fue que tuvimos el honor de recibir la medalla de oro en Ginebra, Suiza, al inventor destacado del año 2004, ya hace 10 años. Esta era la implementación de esa idea, de una idea para detectar fraudes en tarjetas. Aunque aquí lo hacía en general para cualquier tabla de datos. Entonces ese es un programa muy bonito, pero no lo podemos usar. Otro programa muy conocido mundialmente es el SODAS, que viene de un proyecto de la Comunidad Europea. Este es el SODAS 2.0, que se llama el ASO Project. Pueden buscarlo aquí lo pueden bajar. Este sí es gratuito, y si a alguien le interesa, yo tengo los códigos. Lo único es que pide un código, pero yo tengo los códigos. Eso porque yo trabajé en el SODAS 1 cuando era estudiante doctoral en Francia, ya en el año 1997, 98, 99, por ahí. Y entonces el SODAS es un sistema que permite hacer análisis de datos simbólicos desarrollado en C++. Igual este que desarrolló Fabio estaba programado en C++. En ese SODAS 1 era un sistema muy bonito. Esta fue la parte que yo trabajé, la clasificación piramidal, que no vamos a estudiar en detalle, que era una generalización de los árboles jerárquicos que estudiamos en este curso. Básicamente era muy bonito porque no hacía una cadena. Aquí aplicaba un método, metía otro método y iba aplicando métodos sobre las salidas. Y aquí vemos la salida de esos sistemas de una pirámide, que es una generalización de un árbol. Lo que me interesa explicarles aquí es esta tabla simbólica que estamos viendo acá, en donde por ejemplo la primera columna es de tipo intervalo, la segunda es una variable discreta, la tercera es una variable de tipo histograma y la cuarta es una variable de tipo histograma y la quinta es una variable de tipo histograma. Esta era la salida de una clasificación piramidal de esa matriz. Bueno, ahora sí, ¿cómo vamos a trabajar en este curso para generar los conceptos y para poder aplicar minería de datos a ese tipo de tabla de datos? Ahí vamos a usar el RSDA, que es un paquete de R, que viene de R to Symbolic Data Analysis, que se puede instalar y bajar desde el CRAN como hemos hecho con todos los otros. Este es un paquete cuyo desarrollador es este servidor y yo soy también el que lo mantiene conjuntamente. Ahí van a ver adentro con dos estudiantes que me ayudan también a quienes son los creadores de algunas de las funciones, y ahí adentro vienen los créditos de ellos. La última versión de este paquete, la 1.2, que fue subida al CRAN el 18 de marzo de este año. Esa es la última versión. Entonces vamos a usar en este curso, lo que vamos a hacer es hacer algún poco de minería de datos usando análisis de datos simbólicos usando el RSDA, que lo pueden instalar igual que hemos instalado cualquier otro paquete. Con este paquete se pueden crear los objetos simbólicos y luego aplicar los métodos. No es tan bonito como el wizard que había programado Fabio, pero
es bastante flexible porque se hace a través de código R, lo cual le da mayor flexibilidad. Ok, recomendarles para consulta adicional este libro, este es uno de los mejores libros que se ha escrito, que es del profesor Didé y de la profesora Lini Vilar de la Universidad Estatal de Georgia. Está este otro libro de Hans Bock, que es un alemán, y el profesor Didé. Este libro, me permití subírselos ahí ya se me olvidó, el Dropbox de Promidad. Ahí se los puse. No es que sea un libro libre ni gratuito. Por favor, no lo distribuyan. Pero sí se los doy a ustedes con permiso del profesor Didé. Pero no es para que lo distribuyan, por favor. Porque el libro no es así como open source. Es un libro que se vende en Amazon. Este también lo tengo, pero no lo tengo en digital. Entonces ahí lo pueden bajar. Ahí está. Este es un libro muy bonito para un curso entero. Ahí viene con mucho más detalle lo que vamos a ver en este curso, en estas 2 semanas. Creo que nos va a alcanzar para hacer es una pequeña introducción. Bueno, si tienen alguna pregunta hasta ahí, o algún comentario. Bueno, si no, entonces vamos a ir a ver las estadísticas básicas sobre los datos simbólicos, pero primero vamos a ir a ver cómo se construyen las tablas simbólicas en el RSDA, ¿okay? Que es el proceso que vimos antes. ¿Cómo se hace para, dada una tabla de datos, poder hacer el resumen simbólico? Ok, entonces, lo primero, lógicamente, como siempre, es instalar el paquete, ¿verdad? Vamos a ver quiénes tenemos por acá. Bueno, lo primero que uno debe hacer es instalar el paquete con install packages, RSDA, dependencies and true, porque él depende internamente como de 4 o 5 paquetes, por ejemplo, entre ellos el ggplot y otros paquetes. Luego se carga el paquete, ¿verdad? Una vez instalado. Y entonces tenemos, ya el paquete trae ejemplos. Por ejemplo, esto, data example tree, es un ejemplo que él trae. Aquí example tree se lo asigno a SimData solo para, pude haber trabajado con example tree, es solo para que quede más claro que es un dato simbólico, que hice ese cambio. Cuando yo tengo una tabla de datos simbólica, él es un metadato, es una matriz de matrices, y más bien una lista de matrices y vectores. Lo primero que uno se va a encontrar en esa matriz es n, el número de filas, m, el número de variables. Los symbolic object names son los nombres de los conceptos, los nombres de las variables, los tipos de variables. Entonces dice que la primera variable es de tipo continua, o sea, una variable clásica. La segunda es de tipo intervalo, la tercera de tipo histograma, la cuarta de tipo continua, esta de tipo set, es una variable conjunto, intervalo, intervalo, intervalo. Esto es lo que es el largo de las variables, que no es tan relevante. Dónde empiezan las variables tampoco es tan relevante. Y así es como se almacena la tabla de datos. Vean, esta es una matriz simbólica. La primero que aparece es el nombre de las filas. En este caso se llaman caso 1, caso 2 hasta caso 7. Esos son los nombres de los individuos, por decirlo así, de los individuos simbólicos. La primera variable, $C, indica que toda esta primera variable es continua. Y esta variable se llama F1. Y los valores son 2.8, 1.4, 3.2 y así sucesivamente. Esta segunda variable es de tipo intervalo. Entonces aquí se llama F2. Ella repite 2 veces F2. Y este es el mínimo y este es el máximo. Mínimo, máximo, mínimo, máximo. Este es de tipo histograma y se llama F3. Y este 3 dice que tiene 3 modalidades. Entonces la primera modalidad se llama M1, la otra M2 y la otra M3. Y estas son las probabilidades. La probabilidad de M1 es 1, la probabilidad de M2 es 0.7 y la probabilidad de M3 es 0.3. Y así sucesivamente. Esta variable, por ejemplo, es de tipo set. Quiere decir que los elementos, tiene 4 elementos y estos son los elementos. Es un conjunto cuyos elementos son E, G, K y I. Y así sucesivamente.
Esto es lo que se llama el metadato, y aquí está el dato puro. Eso es lo que el sistema RSDA almacena internamente. Pero esos archivos se pueden leer de un CSV y guardar como un CSV, que es lo que hemos visto acá. Bueno, aquí está Display Symbolic Data Table, es para ver nada más ya la tabla simbólica. Y ahora les explico cómo se lee eso de un archivo. Bueno, una vez que y cómo se almacena en un archivo, con qué formato. Pero una vez que yo tengo los datos simbólicos, por ejemplo esta tabla, recuerden, se llama SIMData. Sim.data, se llama esta tabla. Entonces yo por ejemplo puedo hacer este scatter plot. Nada más que un scatter plot, voy a graficar aquí. Esta función me saca la variable simbólica número 2 de la tabla que se llama SIMData. ¿Ok? Y la variable número 6 de la variable que se llama, de la tabla que se llama SIMData, me saca la columna 6. Esta es la manera de sacarle la columna. No es como si yo estuviera haciendo sim, no es tan bonito, pero es como si estuviera haciendo sim, es algo así como si estuviera haciendo esto, sim.data sub 6, ¿verdad? Bueno, esta primera, la columna, no, punto, así, toda la columna 2. Ok. Bueno, ahora la columna 2, como vemos, es un intervalo. La columna 2 sería de tipo intervalo. Y la columna 6 también es de tipo intervalo. Entonces, cuando yo cruzo un intervalo con un intervalo, lo que me sale es un rectángulo, ¿verdad? Esta sería la variación en X del mínimo al máximo y la variación en Y del mínimo al máximo. Entonces, las variables tipo intervalo, cuando yo los represento en un scatter plot, lo que me salen son rectángulos. Y entonces ahí estamos viendo el scatter plot de la variable 2 contra la variable 3. Ya no salen puntos, sino que salen rectángulos. ¿Ven? Entonces ya ahí la cosa cambia bastante. Pero esa sería la representación en dos dimensiones de esas dos variables. El cruce de la variable f2 contra la f6. Perdón, que ahí se me salió. Entonces ahí, no sé si eso les queda claro, ¿verdad? Porque estoy haciendo un cruce de intervalos contra intervalos. Entonces lo que produce esto son rectángulos. Ok, ¿cómo se lee una tabla simbólica de un CSV? Ok, ven que aquí se lee con el comando read_sim_table. Es igual que el read.table, nada más que lleva aquí sim. Y todos los formatos son iguales: header and true, separador, punto y coma, separador decimal, punto, aquí row names, todo funciona exactamente igual que el read table, nada más que se llama read_sim_table. Esa tabla, por ejemplo, que sería esta, vamos a ver, esa se llama tsim1, sería esta tabla. La voy a abrir, esta es vista en un editor de texto. La voy a abrir en Excel para verla más clara. Si la abro con Excel, entonces se ve que eso es un archivo de texto en la que en la primera columna fila vienen los nombres de las variables y los tipos, y en la primera columna vienen los nombres de los individuos. Entonces, por ejemplo, este es el nombre de la variable 1, se llama f1, y este $C significa que es una variable continua. Entonces estos son los valores de la variable continua. Esta f2, este $i significa que van a ser de tipo intervalo. Este va a ser el mínimo y este va a ser el máximo. Esta $h significa que es de tipo histograma. Entonces, esta M1 es esto significa que tiene 3 modalidades. Aquí tengo algún enredo con esta tabla, como que no está bien del todo creada. Porque aquí me está faltando una columna. Viene el número de modalidades y luego las modalidades.
Sí, aquí tengo, esta tabla tiene como basurilla. Ok. Pero bueno, donde vean el dólar, esto lo que indica es el tipo de variable. Y luego del tipo vienen los datos. Ok. En este aquí tengo alguna, es que esta es una tabla temporal. Vamos a ver si es esa. Sí. Bueno, ahí tiene algún problemilla, pero esta no es la que aquí, aquí sí se ve bien, ¿verdad? Aquí sí está bien. En el archivo es donde tiene alguna basura ahí. Bueno, luego para guardar la tabla simbólica es write sim table y exactamente igual, eh, exactamente igual que el write table. Tiene los mismos formatos. Vamos a ver si ahí está esta test sin, esta creo que sí es la que tengo que ir a ver. Vamos a ver si me encuentro esa, si ahí la tengo. Es esta, es que estoy abriendo otra. Esa probablemente es alguna prueba. Vamos a ver cómo está esta, ven aquí. Estos son los nombres de las filas y los tipos. Estos son los nombres de las columnas y los tipos, nombres de las filas. Esta es continua y ahí está el valor. Esta es de tipo intervalo y aquí está el mínimo y el máximo. Aquí, sí, aquí tiene, está igual, ¿verdad? Bueno, este es de tipo histograma. Es que los histogramas siempre guardan en la primera la cantidad de modalidades y luego vienen las modalidades. No sé si aquí hay algún problemita, bueno, vamos a revisar. Esta es continua, ¿sí? Los datos están bien, donde la columna H son la cantidad de modalidades. Lo único que se confunde es el nombre de las columnas, porque la primera columna no tiene header, entonces por eso cuando lo abres en Excel se hacen un Ajá. Sí, tengo un corrimiento, Fabio. perdona el nombre de las columnas. Sí, se me corrió el nombre de las columnas. Sí, tienes razón, Fabio, gracias, Fabio. Es porque aquí me falta un punto y coma. Sí, gracias, Fabio. Voy a abrirlas bien, sí, están bien. Ya me estaba asustando, voy a abrirlas. Sí, es porque me falta ese punto y coma. Me estaba preocupando que sea una falla en el paquete. Sí, ahora sí. Gracias, Fabio. Sí, era por este punto y coma. Esto se me estaba corriendo aquí al abrirlo en Excel. Si esta es continua, este es el valor, este es de intervalo. Aquí están el mínimo y el máximo. Este es de histograma. Se llama F3, tiene tres modalidades. Y aquí está la modalidad 1, la modalidad 2, la modalidad 3. Esta es continua, se llama F4, estos son los valores, este es un set. Muchas gracias, Fabio. Pues me estaba preocupando que el programa de RSDA tuviera una pulga, que no me hubiera dado cuenta en esta última versión que estaba grabando mal. Muy bien, muchas gracias. Entonces, bueno, así es como las graba. Bueno, entonces vamos a ver cómo se construye una tabla simbólica a partir de una tabla clásica. Este es un ejemplo que viene con el paquete también. Example 1 DB2SO es de conversión de database to symbolic object, es de donde viene esto DB2SO. Le voy a poner aquí, la almaceno en example 1 nada más para mayor claridad. Entonces esta tabla, como están viendo ahí en pantalla, no tiene nombres de fila, entonces van de la 1 a la 19, tiene variable estado, la variable sexo, la variable county, que es condado, grupo y edad, todas variables cualitativas. Entonces, voy a hacer una tabla simbólica aprovechando estas dos variables, estado y sexo. Entonces voy a hacer, por ejemplo, combinando esas dos variables. Entonces voy a tener una fila de Florida para masculino y una de Florida para femenino. Y así para todos los estados, California masculino, California femenino. Entonces, esta tabla, ¿cómo se transforma? Con una función que se llama classic to symbolic. Entonces va a recibir de parámetro esta tabla que se llama ejemplo 1. El concepto, aquí está esta variable concepto, se le pasa un vector.
y en ese vector le pongo las variables que quiero como concepto, que serían estado y sexo, eso sí entre comillas dobles o simples. Así es como le digo el concepto. Si fuera solo estado, entonces solo le pongo estado. Aquí puedo mezclar la cantidad que yo quiera. Luego las variables que voy a usar en mi nueva tabla van a ser, las variables también las paso en un vector. Entonces voy a usar las variables county, group, hash y hash dos veces. Voy a usar dos veces edad. Y las variables, los tipos de variables que voy a construir son, la primera la voy a hacer continua, county como continua, grupo como intervalo, hash como histograma y luego hash otra vez como set, como conjunto. ¿Ven? Entonces una variable la puedo aprovechar dos veces y construir dos variables. Entonces le digo que se ejecute esto y el resultado lo dejo en esta variable result. Y me queda ahora una tabla, esta era de 19 filas. Es un ejemplo pequeñito pero académico, ilustrativo. Ahora va a ser de 6 filas. Y las columnas, número de variables van a ser 4. Los nombres, ellos los puso automáticamente mezclando. California punto femenino, California punto masculino, Florida femenino y así sucesivamente. Los nombres de las variables se van a llamar county, group, hash y hash. Los tipos. Y aquí está la matriz simbólica. Ya me la construyó. ¿Ok? Otro ejemplo más de verdad es con este Data US Crime, que ya lo hemos usado en, si mal no recuerdo, en otros cursos. Es una tabla bastante grande. US Crime es una tabla 1994 filas por 103 variables. La primera variable, aquí le puse un head, de US Crime es estado. Y luego vienen una serie de variables, población y unos ciertos rates que se miden, 103 índices que se miden de criminalidad y de muchas otras cosas. Ahí están todas las variables, 103 variables. Es una tabla grandecita sobre 1994 filas. Entonces voy a escoger en esta variable como concepto estado. Eso me va a permitir trasladar esta tabla de 1994 filas a una tabla de a lo sumo 51 estados. Si asumimos que Puerto Rico es un estado, no sé cuántos estados tiene Estados Unidos ya, si 51 o 52. Pero como máximo tendría eso. Puede ser que sea menos, porque puede ser que no estén todos los estados aquí. Entonces vamos a reducir significativamente la tabla. Y eso es lo que vamos a hacer. Y voy a escoger algunas de las 103 variables, que como vemos aquí en el summary, todas son numéricas. Ahí está el summary. Ahí están los nombres de las variables. Ok, entonces voy a usar la función classic to symbolic. Le paso USCRIME como tabla. El concepto va a ser estado. Y voy a usar nada más las variables num in shelters. Num im, número de inmigrantes debe ser estos. Y número de crímenes violentos por población. Voy a usar nada más 3 variables. Y las 3 las voy a hacer de tipo intervalo. Ok. Entonces ahí, vean que me quedo de 46 por 3. Ahora es una tabla mucho más pequeñita. ¿Por qué por 46? Porque no estaban todos los estados posiblemente en esa tabla. Entonces ahora tenemos una tabla mucho más pequeña. Y tal vez acá con el interés de estudiar, por ejemplo, cuál es el índice de violencia, pero por estado, ¿verdad? Y no como en el detalle que estaba ahí, que era por condado. ¿Ok? Esa es la idea. Y aquí está la tabla de tipo intervalo. Aquí vemos la primera variable, esta es la variación, la segunda, esta es la variación. Y ahí tengo mi nueva tabla simbólica. Aquí llega hasta 56, pero es que entonces hay 56 estados, por lo menos numerados. Pero algunos, por ejemplo, aquí no están, ¿verdad? Algunos no deben estar. Algunos números. Pero la tabla tiene 40, ¿y cuánto les digo? 46 filas, sí. Bueno, esa es la tabla simbólica. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Esa sería la forma de hacer la transformación de clásica a simbólica. Que eso es el
uno de los métodos fundamentales porque de las tablas simbólicas salen de las tablas clásicas. Esto es lo que hacía el DB2SO, que hicieron los franceses. Tenían un programa que se llamaba DB2SO que hace eso, que es el que está en SODAS. Se puede usar ese programa. Y el que habíamos programado que se llama el BSOC también se encargaba de eso. Bueno, muy bien. Si tienen alguna pregunta hasta ahí. Bueno, entonces las estadísticas básicas. Lo que vamos a ver hoy son las estadísticas básicas sobre los datos simbólicos y espero que nos dé tiempo de ver el ACP para datos de tipo intervalo. Bueno, las estadísticas simbólicas, la moyenne, perdónenme que aquí está en francés, pero el francés es fácil, no le vamos a cobrar el aprendizaje del francés. Pero bueno, sí, digamos la matemática, la ventaja es que es universal. Entonces la moyenne symbolique quiere decir la media simbólica. La media, como ustedes saben bien, ¿verdad? Es el promedio de los individuos. Esta es la definición de una media clásica. Y vamos a trabajar para datos de tipo intervalo. Bertrand Goupil definieron la media para datos de tipo intervalo de esta manera. Simplemente promedio los centros. O sea, calcule, aquí está YI, este sería el mínimo. Siempre hasta con la rayita abajo significa el mínimo del intervalo y con la rayita arriba el máximo del intervalo. Entonces sería el mínimo más el máximo dividido entre 2 y dividido entre m. Los franceses generalmente usan m como número de variables. En el mundo, mientras que nosotros acá usamos n por m. Entonces aquí hay un enredillo a veces. Para ellos m siempre es el número de variables. Entonces es el promedio de los centros, de los intervalos. Ahora, este tiene el problema de que la media de intervalos da un número, ¿verdad? Así fue la primera definición que dieron Bertrand y Goupil de la media. Ahora, esto tiene un problema que, digamos que yo tengo dos variables de tipo intervalo, esta y esta, son distintas. Aquí, esta sería la columna. Imagínense que es la columna. Esta se llama Y y esta se llama Z. Son distintas, sin embargo dan la misma media. Lo cual es muy raro. Entonces, ¿cómo voy a tener yo dos individuos distintos cuya media es la misma? Dos variables, perdón, distintas cuya media es la misma. Entonces, ese servidor definió la media un poco distinto. En el año 2008, creo. Y esa definición que yo doy ahí, la idea es, busque de la variable, por ejemplo, de esta, la media de todos contra todos. Y busque el mínimo y luego busque el máximo. Ahora, todos contra todos en este caso sería infinito, porque esos son intervalos, son continuos. Pero se puede probar con facilidad que si yo calculo la media así es nada más un intervalo cuyo primer elemento es la media de los mínimos y cuyo segundo elemento es la media de los máximos. Entonces es muy fácil, le hago la media de los mínimos, ese es el mínimo, esos son los mínimos del intervalo, y luego le hago la media de los máximos y esa sería el máximo. Y entonces aquí la media de un conjunto de intervalos sí es un intervalo. Ok, entonces aquí vemos en el ejemplo anterior que tenemos dos variables distintas, las mismas de antes, y ahora sí las medias son de hecho bastante distintas. Bueno, la mediana simbólica igual, se calcula igual. Bertrand Goupil propusieron calcular la mediana igual que en el caso clásico, pero aplicándola a los centros. Yo lo que propuse es calcule igual la mediana, haga la mediana de todos contra todos, busque el mínimo y el máximo, pero se puede probar que eso es equivalente a hacer la mediana de los mínimos y ponerla como mínimo, y luego la mediana de los máximos y ponerla como máximo. Eso sería la mediana tipo intervalo. Ok, aquí tengo un ejemplo. Luego, la varianza y Descartes quiere decir ahí, ese sí tiene un nombre raro, Descartes es la desviación estándar. Eso se traduce como la desviación estándar. Entonces, Bertrand Goupil
definieron la desviación, la varianza con esta sumatoria que está aquí, 1 entre 4m, donde m es el número de variables, la suma de los mínimos y el máximo, menos 1 entre 4m al cuadrado, por la suma de los mínimos y los máximos al cuadrado. Y luego la desviación estándar sería la raíz. Esa es la definición que ellos dieron. Matemáticamente no voy a entrar en el detalle de por qué eso explica un poco la varianza de los centros. Pero no es tan sencillo como hacer la varianza de los centros. Hay que sumarle este factor. Pero no vamos a entrar lógicamente en el detalle de la matemática de por qué hay que hacer eso. Si uno quiere ver en el fondo la varianza de los centros y la desviación estándar de los centros. Entonces, este servidor propuso esta definición, y es que uno puede hacer la varianza de todos contra todos y la pone como mínimo, busca el mínimo de eso y luego busca el máximo. ¿Ok? Esa lo que pasa es que aquí la complejidad del cálculo es fuerte. Es coger el mínimo y el máximo de los intervalos, hacer la varianza clásica, digamos, y luego calcular el mínimo y luego calcular el máximo. Ahí no hay una fórmula explícita para poder hacerlo, entonces sí habría que minimizar esa función, lo cual es difícil en un tiempo. Entonces por eso la definición que más se usa es esta que dieron Bertrand Goupil. Okay, aunque en el programa está esta. Muy bien, aquí vienen unos ejemplos. Ahora lo vamos a ir a hacer en el sistema. La correlación. Recuerden que la correlación clásica se define. Uno puede probar que la correlación, ya lo habíamos visto en un curso, de entre dos variables x y y, es la covarianza entre x y y dividido entre la desviación estándar de x por la desviación estándar de y. Esta raíz se va con los cuadrados. Entonces, Bertrand Goupil definieron la correlación simbólica igual. Se hace la desviación estándar como ellos la definieron, la covarianza como ellos la definieron, que ya lo vimos antes, y la correlación simplemente se hace el cociente. Ok. Este servidor propuso, por ejemplo, en mi tesis doctoral hay una definición para la correlación, para que dé un intervalo, que es hacer la correlación entre todos contra todos, buscar el mínimo y el máximo, la misma idea, pero el algoritmo que calcula eso es bien complejo, entonces no lo vamos a estudiar en este curso. En lo que se refiere a correlación, desviación, estándar y esto, vamos a usar más las que propusieron Bertrand Goupil, que aparecen aquí en el libro de Villard-Didé, que tienen el defecto de que dan números, y pudiera ser que hay dos columnas, dos variables distintas que dan resultados distintas y sin embargo tienen la misma varianza o la misma correlación. Eso es el defecto de esto, pero esta es la que vamos a usar. Bueno, cuando yo grafico un scatter plot en 2D, antes vimos que eran rectángulos, porque uno hace cruce intervalos contra intervalos. Si lo hago en 3D me salen cubos, que es como lo que están viendo en pantalla, un scatter plot en 3D. ¿Okay? Y cada cubo, aquí los recalco, recuerden que un cubo tiene 8 esquinas en general. Pueden ser que todas sean la misma, entonces sale un punto, o coincidan 4 y salga un plano. Pero en general tiene 8 puntos, que es esto que estamos viendo aquí. Vamos a ir a ver cómo se hace esto en RSDA. Si tienen alguna pregunta, por favor no duden en hacerlo. Bueno, hacerlo en este paquete es fácil. Yo cargo los datos, por ejemplo, cualquier dato lo leo o lo cargo de estos ejemplos que ya vienen con el sistema. Y por ejemplo, aquí le digo la media simbólica sim_min de la variable simbólica que está en la tabla simdata. Ven que la tabla de datos se llama simdata en la columna 1. Ahí está un poquito complicado, pero esto es la media de la variable 1. Aquí por defecto hace la media de los centros. Aquí está de la columna 2, hace la media de los centros por defecto. Si yo quiero cambiarle el método, por ejemplo aquí le digo método de intervalo, entonces me da el mínimo y el máximo. La media
de los mínimos y la media de los máximos. También le puedo decir de tipo histograma, que sería la media, la columna 3 de esta tabla de datos es de tipo histograma. Entonces yo le puedo pedir la media de tipo histograma y me da un histograma. No vamos a entrar en detalle de eso, no vamos a trabajar mucho con ese tipo de datos en el curso porque no nos daría tiempo. Pero también se puede. La mediana igual, sin median, de tipo class, de la área de los centros, y si le pongo interval, me da la mediana de los mínimos y la mediana de los máximos. Y también se puede hacer la de tipos histogramas. Ok, pero no vamos a entrar en este detalle. Igual la varianza, la sin variance de la 1, de la 2, y por defecto da igual la varianza de los centros. Si le pongo interval, da intervalos. Si le pongo bilar, da una varianza que definió bilar. Esta básicamente es la de los centros. Esta es la de tipos intervalos y esta es otra que definió la profesora Lini Vilar, que ella da una definición. En esto todavía, estos son temas bastante nuevos relativamente. Todavía no hay un consenso completo de cómo se debe hacer. Digamos universalmente aceptado por la comunidad científica. También está la varianza, también se puede hacer para histogramas. La desviación estándar, aquí están viendo la desviación estándar, sin SD. También se puede hacer de tipo intervalo, o de tipo bilar también, o de tipo histograma. La correlación simbólica. Entonces aquí el sistema soporta dos métodos, el método de la correlación entre los centros y el método de la correlación que definió Lini Vilar. Fíjense que la de los centros da menos 0,6694 para la variable 2 y la variable 6. Y la de Vilar da menos 6, da un poquito distinto. Ok. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O comentario? Bueno, entonces, vamos a ver cómo estamos de participantes. Bastante gente ahí. Bueno, este es un tema relativamente nuevo, ¿verdad? En matemática un tema que tiene 10, 15 años es muy nuevo. Entonces está en pleno desarrollo científico. Sin embargo, el auge es importantísimo. El análisis de datos simbólico ha cogido un auge tremendo desde que el Big Data tomó auge. Y ya les digo, en un mes y medio hay una conferencia mundial del análisis de datos simbólico y sus aplicaciones en Big Data que va a ser en Taipei y en Taiwán. Bueno, entonces para terminar, vamos a ver el ACP para datos de tipo intervalo. Ok, un detalle completo de todo esto está en el libro que les puse ahí de Lini Vilar, y este libro sí está escrito en inglés todo. Aquí algunas partes están escritas en francés. Bueno, hay dos métodos, un método que se llama el método de los vértices, que es como quien dice el método perfecto, que en inglés se conoce como el Vertices Method, y en francés la méthode de Sommet. Este método consiste, y es como el ideal, lo que pasa es que tiene un tiempo exponencial. Entonces la idea es la siguiente. Estamos suponiendo, disculpen ahí el francés, pero digamos no importa, porque lo que interesa aquí es la matemática. Vamos a suponer que las matrices, todas las variables son de tipo intervalo. Esa es la suposición. O continuas, podrían ser. Pero una variable continua yo puedo verla como el mínimo igual al máximo. Recuerden que la rayita abajo siempre significa el mínimo y la rayita arriba significa el máximo. Entonces los datos que tenemos en el espacio son cubos, como están viendo ahí. Entonces yo tengo que proyectar cubos. Recuerden que el ACP consiste en encontrar, como quien dice, un plano óptimo en el que yo proyecto los individuos para identificar clúster. El problema es que ahora los individuos que tengo que proyectar son cubos, o en general hipercubos, ¿verdad? Cubos si tuviera tres variables.
Si tengo n variables es lo que se conoce como hipercubos. Entonces, la idea geométrica es sencilla. Como cada cubo, por lo menos en el R3, son 8 puntos, voy a proyectar los 8 puntos haciendo un ACP clásico. Y luego escojo el mínimo y el máximo de estas proyecciones y formo un rectángulo. Van a ver la idea. Digamos que aquí está el cubo. Yo lo proyecto en el plano de proyección. Entonces, en este caso, si es un cubo, proyecto 8 puntos. Luego vengo y en este, aquí, busco el mínimo, digamos en X. Busco el máximo en el eje X. Luego busco el mínimo en el eje Y y el máximo en el eje Y del plano de proyección. Entonces la proyección se me convierte en un rectángulo. Entonces la proyección de un hipercubo va a ser un rectángulo. Aquí está un ejemplo, ahí está más bonito, vean. Ahí se proyecta el hipercubo como un rectángulo en el plano de proyección. Claro que ustedes podrán ver que no se hace exactamente un rectángulo, sino un polígono. Pero un polígono no es un objeto simbólico, no cumple las propiedades para ser un objeto simbólico o un concepto. Entonces aquí lo que se hace es coger el mínimo acá, el máximo, el mínimo en este otro eje y el máximo. Entonces se encuentra un rectángulo, el mínimo rectángulo que contiene a la proyección del hipercubo. Eso es lo que se hace, el mínimo, repito, rectángulo que contiene la proyección del hipercubo. Y así es como se va a representar en el plano principal del ACP. Ok, aquí lo explico en esa otra filmina. Cómo es la proyección podría ser, ese que se llama OLS ahí. Y ese es el rectángulo mínimo que contiene esa proyección. Ok, este rectángulo que tengo acá. Entonces la idea es, la matriz de datos simbólicos de intervalos la transforma en una matriz que el problema que tiene es que se vuelve gigante de todas las esquinas. Esta sería la matriz de todas las esquinas. Le aplico un ACP clásico a esa matriz y ahí voy y busco los mínimos y los máximos por cada uno de estos bloques. Por cada bloque. Y eso me van a representar los individuos. Entonces eso es lo que dice aquí, no se preocupen si no entienden, eso no es importante, es buscar el mínimo y el máximo de esos bloques. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este es un ejemplo muy clásico que se llama el ejemplo de Oils, que propuso el profesor japonés y chino, que es muy famoso en esto, donde los individuos son plantas, por ejemplo, de algodón, perila, lince, hilas, la oliva, algunos alimentos. Y las variables son los niveles de grasa, de unas ciertas grasas. Estas son grasas. Pero vean que las 4 variables son de tipo intervalo. Entonces esta tabla ya viene de una tabla clásica, pero digamos que esta ya es la tabla de tipo intervalo que se construyó. Si yo hago el ACP, ese es el ACP que me da. Esa es la proyección, el plano principal. Okay. Construido por cierto con un software que se llama el PIMAT Symbolic, que se me olvidó mencionarlo entre los software para hacer análisis de datos simbólicos. Aquí, ustedes ven, aquí está la inercia, que es igual, se interpreta igual que en el caso clásico. Y aquí vemos 3 clústeres. Aquí hay un clúster, aquí hay otro clúster y aquí hay otro clúster. Los clústeres se interpretan exactamente igual que en el ACP clásico. Entonces hasta ahí todo es igual que en el ACP clásico. Ahora, ¿cómo se interpreta el tamaño del rectángulo? Es simple, aquí hay una información adicional. Eso significa, por ejemplo, que L, vean que es un rectángulo muy grande. Eso significa que L tiene una variación muy grande en la base de datos original. Que los intervalos son anchos, son grandes. Eso significa que la variación de la tabla original que produjo esa tabla de tipo intervalo es muy grande. O sea que hay mucha variabilidad. Es un objeto con mucha variabilidad. Y entre más pequeñito sea, obviamente inversamente, hay menor variabilidad. Entonces aquí se interpreta igual que en un ACP clásico, los clústeres, y luego de interpretar los clústeres, igual con el círculo de correlaciones y todo, como vamos a ver ahorita, se interpreta la variabilidad. Ahora, este método de los vértices tiene un problema, y es que les expliqué que esta matriz tiene un crecimiento exponencial.
porque si estamos en muchas dimensiones, esos hipercubos tienen demasiadas esquinas. Entonces este método para matrices más grandes, sobre todo el problema si tiene muchas columnas, de 7, 8 columnas en adelante ya se vuelve manejable. Y entonces está otra idea que se llama el método de los centros. Centers Method, la método de centro. Ese método no da igual que este, pero da casi igual. Que este sería como la solución ideal, pero da prácticamente igual. La idea consiste en algo mucho más fácil computacionalmente y es calcular los centros de los intervalos. Ven, esta es una matriz de centros. Yo calculo los centros de los intervalos y aplico aquí un ACP clásico. La ventaja es que esta matriz sí es pequeñita. Entonces le hago un ACP clásico a la matriz de centros. Y luego, aquí está ilustrado geométricamente. Se proyectan los centros. Y luego, ¿cómo se consigue la variabilidad? Las esquinas, eso no lo hemos estudiado mucho aquí en Promidad, pero estas esquinas se proyectan en lo que se llama en un ACP suplementario, como individuos suplementarios. Eso no lo hemos estudiado en este curso, pero en ningún curso de Promidad. Pero básicamente estas esquinas se proyectan en suplementario y se consiguen estas esquinas de manera más fácil. Ok, no se preocupen si ese detalle del suplementario no lo entienden muy bien porque en efecto no lo hemos estudiado, lleva su matemática. Pero básicamente entonces lo que se construye es la proyección de los centros y la variabilidad se logra proyectando las esquinas en suplementario en este ACP. Entonces se logra hacer un ACP mucho más sencillo, que es este. Más sencillo en el sentido de que del tamaño, de un tamaño más pequeño. Bueno, ahí les dejo un paper que es sumamente famoso, citado miles de veces, que fue el paper en el que se publicó originalmente el ACP de intervalos en el año 1977 en esta revista que es muy famosa, la revista Statistique Appliquée francesa, y la creadora de este método realmente es Lousan Chakriya. Esta es una árabe que fue estudiante doctoral. Yo la conocí un tiempo, estuvimos allá en el doctorado en Paris Dauphine, en Francia. Ella fue estudiante también del profesor Didet, pero la verdadera creadora del método es ella. El profesor Pierre Casas es el padre de la teoría de la dualidad en el ACP, y el profesor Checkman, que fue el profesor de doctorado, para los que conocen a un colega que se llama Javier Trejo de la UCR. Bueno, pero la verdadera creadora de la idea es Lousan Chakriya. Bueno, ese es el paper original. Se los puedo, si a alguno le interesa, se lo puedo pasar. Tengo el PDF, a pesar de que es un artículo viejo. Lo único es que este paper fue publicado en francés. Recientemente fue publicado en inglés en una de las revistas más famosas, la revista de la Sociedad Norteamericana de Estadística, en inglés. También lo tengo, si a alguno le interesa, la versión en inglés. Bueno, sin embargo, Lousan Chakriya y esta gente hacía un ACP de intervalos y proyectaba rectángulos en el plano principal, pero en el círculo de correlaciones, que aquí ellos lo dibujaban como un cuadrado, las variables eran igual clásicas, porque ellos no habían podido reconstruir la teoría de la dualidad como para que aquí apareciera algo que reflejara la variabilidad. Entonces aquí seguían haciendo básicamente el círculo de correlaciones de los centros. Entonces ahí no se ve la variabilidad. Entonces tenía ese problema, ese trabajo. Ahora les voy a explicar cómo se hace el ACP en RSDA. Ya les explico. Aquí está el RSDA en 3 dimensiones, que lo puede hacer el paquete RSDA. Ahora les explico cómo se hace, que es muy fácil. Lo que les quería explicar, ahí está otro gráfico del RSDA, lo puede hacer en 2D, el ACP. Lo puede hacer en 3D, que esos son bastante bonitos para ver el ACP en 3 dimensiones.
y también los hace usando ggplot. Okay. Ahí está el círculo de correlaciones que propuso este servidor hace algunos años con Dousal Chakria, por cierto. Bueno, la primera vez que eso se salió publicado fue en el año 99, pero después trabajamos un poco en eso más también con ella, en donde los vectores, las variables ya no son vectores, sino que son como rayos, donde se refleja la variabilidad de la correlación. Porque si los datos tienen variabilidad, las correlaciones tienen variabilidad. Ese fue publicado por primera vez en ese artículo que ven de este servidor que se llama The Duality Problem in Internal Principal Components Analysis. Realmente apareció por primera vez en el año 99 en mi tesis doctoral y publicado recientemente en el Journal de Statistics allá en Estados Unidos. Una versión moderna de es una versión mejorada del método propuesto originalmente. Pero la idea es esta. Aquí estamos viendo el círculo de correlaciones que corresponde a este plano principal. Ahora sí, ambos son simbólicos. Ambos tienen variabilidad. Les explico qué quiere decir. Bueno, antes de explicarles qué significa eso, estas son las ecuaciones que encuentran estos mínimos y estos máximos que encontraron estos señores. Y este fue el teorema que encontró este servidor para encontrar las correlaciones mínimos y máximos en el año 1999. No voy a entrar, por supuesto, en este momento no tenemos ni el tiempo ni para estudiar esas ecuaciones en detalle. Pero así es como se calcula la correlación mínima y así es como se calcula la correlación máxima de una variable. ¿Okay? Entonces, básicamente la idea es que uno proyecta las variables igual como rectángulos, pero cuando uno proyecta las variables como rectángulos, tiene un problema, que se salen del círculo de correlaciones. Además, recuerden que las variables, en las variables lo que interesa no es la posición, sino lo que interesa es el ángulo. Porque lo que interesa es ver qué ángulo hay entre las variables, no ver dónde están. Porque en un círculo de correlaciones uno no estudia las posiciones, sino los ángulos entre las variables. Entonces, si la proyección de esta variable es este rectángulo, lo que en el fondo significa es que la variación, que el ángulo de esta variable podría ser, la correlación podría ser esta, mínimo o máximo, podría ser esta. Esta es la variación del ángulo para esa variable. Entonces, para explicarles, en el ejemplo de los algodones, digamos que esta era la tabla original, estas son las componentes principales que son de tipo intervalo, y este es el círculo de correlaciones. Si uno tiene el círculo de correlaciones clásico, uno recuerden que uno interpreta, digamos, entre la variable Fre y SAP, uno interpreta este ángulo. Recuerden que si este ángulo es cercano a 0, la correlación es fuerte y positiva. Y si es cercano a 180, como entre Fre y Gra, entonces es fuerte y negativa. O sea que cuando esta crece, esta decrece y viceversa. Fre y SAP tienen una correlación relativamente positiva. Entonces cuando una crece, la otra crece. Igual a I o D con Gra. Pero eso podría ser engañoso. Este es el círculo de correlaciones clásico que corresponde a este plano. Ahora vamos a ver el círculo de correlaciones simbólico. Este es el círculo de correlaciones simbólico. ¿Qué significan esos digamos, semitriángulos aquí? Eso significa que la correlación, por ejemplo, entre SAP y Fre puede ser débil si tomara este valor y este valor, el que está en negro y el que está en azul. Entonces la correlación varía entre débil, que sería ese caso, y este otro caso, que la roja fuera esta y la azul fuera esta. Entonces la correlación puede ser, la variabilidad de la correlación entre Fre y SAP es desde débil a fuerte. Por ahí está la correlación. Hay una variabilidad. O sea, yo no puedo decir como aquí, erróneamente en este gráfico ellos concluyen que es débil. Pero no es cierto, eso es erróneo.
la correlación lo que se puede decir es que entre estas dos variables es entre débil y fuerte. Esa es la verdadera conclusión. ¿Ven? Entre mediana, digamos, y fuerte. Igual entre estas dos variables. Ahora, entre la variable fre, que está aquí en rojo, y la variable gra, vean que sí se puede concluir. Estoy comparando la roja con la verde, que casi siempre es negativa. Entonces ahí sí se puede concluir que cuando esta crece, esta decrece. Y entre la azul y la celeste también, casi que cualquier par que uno coja da negativa. ¿Okay? En cambio entre estas dos, entre la celeste, la azul y la verde, sí se puede construir, que aquí se puede concluir que es entre fuerte y casi fuerte, ¿verdad? Pero entonces aquí es importante poder analizar la variabilidad. Analizarlo como un círculo de correlaciones clásico puede conducir a errores. Bueno, entonces para terminar, voy a ir a explicarles cómo se hace en RSDA y con eso terminamos por el día de hoy. Aquí está el Data Oils que viene con el paquete, que es ese ejemplo que hemos venido trabajando de los aceites de Ichino. Él tiene 8 individuos y 4 columnas. Estos son los nombres y todas las variables son de tipo intervalo. Vamos a hacer ACP en este curso solo para tipo intervalo. Aquí está la matriz que vimos antes, ¿verdad? Todas son de tipo intervalo. Y entonces para correr un ACP es muy fácil, esa es la ventaja. Voy a hacer Symbolic Interval PCA, esa es la función que lo construye, de la tabla Oils y el método Centers. Aquí le paso el método, que vamos a usar solo el método Centers. Y después el resultado queda en res, ahí queda el resultado del ACP, como un ACP clásico. Nada más que en lugar de PCA es Symbolic Interval PCA. Y luego, aquí quedan las componentes. Entonces yo le digo scatterplot, ploteme la primera componente contra la segunda componente. De res, que es el resultado, en $symbolic components quedan las componentes. Entonces recuerden que esto es una variable. Una componente es una variable. Entonces a esa variable que es simbólica le digo symbar, extráigame la variable 1. Esto es una matriz donde están, mejor lo digo mejor, ahí están todas las componentes. Y con esta le digo extráigame la componente 1. Aquí están todas las componentes y con esta función le digo extráigame la componente 2. Labels en true, color rojo, este es el color inicial y el título. Esto funciona igual que un plot. Y ahí está el scatter plot, el plot del plano principal. Entonces vemos 2 clusters, 3 clusters y vemos que el individuo que tiene mayor variación interna es este L. ¿Okay? ¿Cómo se hace el gráfico en 3D? Muy fácil, se llama Sin Scatter Plot 3D. Pero aquí le paso la componente 1, la componente 2 y la componente 3, lógicamente porque estamos en 3 dimensiones. Entonces ven que ahí lógicamente la inercia aumenta. Ahí estamos viendo el gráfico en 3 dimensiones. Aquí se ve ya que el verde y el rojito están más separados de lo que parecían aquí. Ok, también se puede usar sin scatterplot ggplot, y ese nos da un gráfico con transparencias que es bastante bonito. Ok, bueno, muy bien. Y ahí está el círculo de correlación. Para ver el círculo de correlaciones se hace sim interval PCA, bueno, ahí se hace el ACP igual. No, este no es, porque aquí este es el que plotea el círculo de correlaciones. Aquí me quedó algo atravesado. Sin circle plot, ese es el que plotea el círculo de correlaciones. Por defecto usa componente 1 y 2. Aquí no le pasé cuáles componentes, pero se usa por defectos. Este otro que tengo aquí es simplemente para ver que si yo le pongo aquí el método classic, lo que hace el sim interval PCA es hacer un ACP de los centros, que es esto que estamos viendo aquí, pero hace un ACP clásico, ven, ahí se ve, ahí se ve un ACP clásico y las variables, los individuos clásicos y las variables clásicas, pero es un ACP basado en los centros de los intervalos y lógicamente da el mismo resultado que si diera un ACP clásico en esos centros.
Eso se hace con estas dos instrucciones. Con la misma, sin interval PCA, pero le paso aquí el método igual clásico. Ok, bueno, aquí hay otros ejemplos con unos datos muy famosos que se llaman los datos de Lini Vilar, que es la escritora del libro junto con Dide. Aquí tenemos una tabla 15 por 3. Y observen que aquí empezamos a ver uno de los problemas del ACP de tipo intervalo, y es que si hay muchos individuos se empiezan a sobreponer los rectángulos y es muy difícil hacer una interpretación. Aquí lo ideal es que uno pueda, por ejemplo, plotear los individuos de 2 en 2 o de 3 en 3. Desgraciadamente el paquete todavía no lo permite. Que yo le dijera, quiero graficar solo el individuo 2 y 3, a ver si están cerca, están largo. Luego el 4 y el 5, luego el 7 y el 8, luego el 8 y el 200. Pero todavía no lo permite. Eso la próxima versión, porque sí es importante para las interpretaciones. Porque vean qué difícil es interpretar ese dato. Ese gráfico, perdón. Por eso no escojan muchas variables. Ven ahí, está usando ggplot. Y ahí está el círculo de correlaciones, sí queda bonito si no son muchas variables. Bueno, ahora vean, para terminar, y que ustedes tienen que usar este ejemplo en la tarea. La tarea que viene está más fácil, porque es aplicar un poco esto. Lo que está difícil es la interpretación. Porque si yo tengo esta tabla de US Crime que vimos antes, la voy a transformar en una simbólica, usando estado como concepto, y voy a usar 4 variables. Fall, population, esta born, debe ser un índice de nacimientos y un índice de crímenes, perdón, y las 4 variables de tipo intervalo. Entonces me queda 46 por 4. El problema es el siguiente, ven, como queda el gráfico. Está bien difícil de interpretar, por no decir imposible. Lo ideal aquí es que yo pudiera graficar unos cuantos individuos poco a poco. Por ejemplo, que a mí me interesa ver si California se parece a Nueva York o Nueva York se parece a la Florida. Entonces graficar solo esos dos estados para ver qué relación hay, qué tanta variabilidad hay. Pero todavía no lo permite el sistema. El que teníamos en Previsop sí lo permitía, Fabio. Uno podía separar lo que se iba a ver nada más. Sí, separar lo que uno quiere ver para poder interpretar. Eso es fácil de hacer, en realidad es fácil de hacer. Es que uno le pudiera pasar aquí coma y otra variable, otro vector más de cuáles quiere ver. Pero bueno, para la próxima versión. Vean ahí ese gráfico de US Crime en 3D. Se ve muy bonito, sí, pero difícil de interpretar. Ahí está usando ggplot. Y ahí está el círculo de correlaciones que sí permite una interpretación un poquito más fácil, porque son apenas 4 variables. Generalmente, recuerden, hay muchos individuos y pocas variables. Bueno, muy bien, y yo le puedo hacer aquí un ACP clásico. Ven, aquí estoy haciendo el ACP clásico con los datos de students usando este ACP, nada más para, eso lo hago nada más para ilustrar el hecho de que si yo hago un ACP clásico en una tabla de intervalos y da el mismítico, idéntico resultado que el ACP clásico, lo cual prueba el principio del análisis simbólico que establece que el método clásico debe ser un caso particular del método simbólico. Bueno, muy bien, hasta ahí sería por hoy. Si tienen alguna pregunta o comentario, con mucho gusto. Si tienen alguna pregunta o comentario, si no, pues estamos con mucho gusto ahí en el foro, ¿verdad? Para preguntas. La tarea en este caso es pues un poco aplicación de estos conceptos y estas ideas en RSDA. La idea mía en este final de este curso y casi del programa experto de los cursos, pues es darles una idea
de estas nuevas metodologías que lógicamente para entenderlas y comprenderlas mucho más a fondo requeriría de más tiempo. Pero por lo menos que ustedes se queden con la idea de que existe y de que lo pueden usar y lo puedan ir a estudiar más a fondo. Eric, ¿quería decir algo? Eric Dennis. Sí, no, está interesante el tema. Sí, sí es un poco profundo, pero ahí vamos a ver cómo sale la tarea. No se preocupen, la tarea, digamos, es hacer unas aplicaciones en el paquete. Pero sí, y ahí le recomiendo a Eric, que le gusta mucho profundizar en los temas, el libro de Lini Vilar. Es un libro bastante bonito, muy bien escrito, y se puede leer. Y si no, pues ahí que se matricule un día en el curso de análisis de datos simbólico en la maestría en matemática. Ese libro está en Dropbox. Sí, ahí está el PDF. Bien, para copiarlo, gracias. Sí, ahí está. Bueno, muy bien, entonces un gusto haberlos visto. No se preocupen que la tarea es básicamente aplicar en el paquete y tratar de interpretar algunas de las cosas. Entonces nos vemos de hoy en 8 días. Muchas gracias, hasta luego. Gusto, Fabio, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches, hasta luego.